Buenos días. Bueno, en el día de hoy vamos a mostrar de una forma didáctica cuáles son pues, los efectos de la presión atmosférica y de la presión interna. Entonces, para este caso vamos a utilizar un vidrio de reloj, vamos a utilizar un tubo de ensayo, vamos a utilizar un mechero de Bunsen y vamos a utilizar pues también un poquito de agua que previamente he colocado acá en el vidrio del reloj. Entonces, bueno, vamos a proceder a prender el mechero y la idea es calentar el tubo que tenemos acá. Vamos a colocarle un poquito de alcohol a este mechero también, muy poquitico, para que sus paredes se empapen de este alcohol. ¿La idea cuál es? La idea es que los gases que vamos a tener acá dentro del tubo de ensayo se calienten y lo que vamos a hacer a continuación es colocar el tubo de ensayo encima del vidrio de reloj. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, ascendió el agua. Nos podemos dar cuenta, se ha ascendido el agua, ahí se ve el menisco perfectamente. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la explicación de la presión? Entonces, vamos a colocar un ciclo sobre presión atmosférica. Básicamente, ¿qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica es una columna de aire, de gases que nosotros tenemos encima de nosotros. Todos los gases que nosotros tenemos encima nos están haciendo una presión debido a la fuerza de gravedad. ¿Sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos acá, vamos a generar acá una montaña, y acá, por ejemplo, tenemos dos personas, entonces acá vamos a tener, pues, la atmósfera, ¿cierto? Entonces, es como si nosotros tuviéramos acá un tubo y todos los gases, acá vamos a tener oxígeno, nitrógeno, monóxido, dióxidos, agua, ¿cierto? Vapor de agua, bueno, todos esos están encima de nosotros, ¿vale? Entonces, si nosotros estamos a una altura considerable, pues vamos a tener una columna más pequeña, ¿cierto? Como podemos visiblemente ver acá, mientras que si nosotros tenemos estamos a una altura más baja, pues vamos a tener una columna más grande. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión atmosférica en este punto va a ser menor que la presión atmosférica a una baja altura. Entonces, por ejemplo, la gente que vive al nivel del mar, pues va a tener una presión atmosférica menor. Ahora, en el experimento, ¿qué sucedió? ¿Por qué ascendió el agua por el tubo de ensayo? Entonces, vamos a colocar acá tenemos el vidrio, ¿cierto? Acá tenemos, pues, obviamente esto va a tener agua, vamos a colocar acá una especie de volumen. ¿Y qué va a pasar? Pues vamos a colocar acá el tubo de ensayo. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Muchos estudiantes les pregunta a uno, no, es porque se quemó el oxígeno o porque, no sé, sí, se quemó y entonces se generó una presión interna. Bueno, hay cosas que se pueden indagar, pero realmente ¿qué está sucediendo? Yo en el experimento dije, hay que calentar los gases, hay que calentar lo que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, el vapor de agua, el alcohol, también hay que calentarlo, hay que calentar de pronto el oxígeno si no se quemó, los monóxidos, bueno, todos esos están calentando ahí. ¿Para qué se calienta? Lo que pasa es que cuando se calientan, los gases se expanden, ¿cierto? Al expandirse,
su volumen pues aumenta, ¿cierto? Por tanto, la concentración de gas aquí es menor, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo coloco el tubo encima del vidrio del reloj? ¿Cierto? Entonces lo que va a pasar es que la presión atmosférica va a ser mayor que la presión interna, ¿cierto? Y todo en esta vida tiende al equilibrio mecánico, en este caso al equilibrio de las presiones, ¿cierto? Entonces vamos a llegar a un punto donde la presión atmosférica debe igualarse a la presión interna. Entonces, ¿cómo va a igualarse la presión interna? Pues lo que pasa es lo siguiente. Como acá tenemos agua, la presión atmosférica está empujando hacia abajo, el agua. Esta agüita que nosotros tenemos acá la está empujando. Y como la está empujando, pero acá tenemos una presión interna que es menor que la presión atmosférica, pues lo que va a pasar es que esta presión que le está haciendo la presión atmosférica va a empujar el agua y ella va a comenzar a ascender. No es que el tubo comience a succionar, ¿sí? Solo lo que va a pasar es que la presión va a comenzar, ahí se aplica el principio de Pascal, que dice que la presión es igual en todos los puntos, ¿sí? De un recipiente que contenga. Entonces el agua que está acá va a someterse a la misma presión en todos los puntos, por tanto no hay posibilidad de pronto que la presión lo saque por un lado. Entonces lo que va a pasar es que como la presión acá se está ejerciendo en todos los puntos, entonces la única forma de que el agua genere un flujo es hacia donde la presión interna es menor, es decir, donde estamos con los gases calientes, ¿vale? Entonces, ahí ya, ¿hasta dónde va a subir el agua? Hasta donde la presión atmosférica sea igual a la presión interna. Y pues eso es básicamente la explicación de cómo podemos evidenciar la presencia de la presión atmosférica. Esto tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, una de las aplicaciones más notorias es, por ejemplo, la gente ya de avanzada que sufre de la presión arterial, ¿cierto? La presión arterial básicamente es lo mismo. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial básicamente es la fuerza horaria o la fuerza sobreárea que se está ejerciendo en las venas, y esa fuerza, ¿quién la está haciendo? El corazón al bombear la sangre. Si la presión arterial es mayor que la presión atmosférica, pues vamos a tener problemas de venas hinchadas, ¿cierto? Probablemente también tengamos problemas de colesterol, de triglicéridos, de pronto ya muy avanzado arteriosclerosis. Entonces va el corazón a tener que hacer muchísima más fuerza para poder enviar la sangre a través de nuestras venas. ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable es que esas personas que sufren de presión arterial muy alta se vayan a vivir a zonas bajas, donde la presión atmosférica es muy alta y la presión atmosférica se va a igualar a su presión arterial, ¿vale? Entonces, bueno, eso era lo que les quería contar el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención.